El Señor le bendiga, mis hermanos, todo oyente que escucha la palabra del Señor a través de esta vía, a través de este canal. Sean todos bienvenidos. Nos alegramos mucho cuando podemos ver también que nuestros hermanos están compartiendo también estas bendiciones, estas ricas bendiciones del Señor. Así que son todos invitados para que nos gocemos en la palabra del Señor. Escudriñemos, como dijo el Señor Jesús, la palabra de Dios y vamos así, ¿no es cierto?, enriqueciendo nuestra vida espiritual. El Señor les bendiga también, siempre colocando en oración las peticiones que tenemos a través, ¿no es cierto?, de nuestros medios que tenemos. Son muchas las peticiones por niños, por jóvenes, así por toda persona que está, ¿no es cierto?, en diferente situación difícil. Vemos que el Señor es el dador de la vida. El Señor es nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Al final, ¿no es cierto?, de la predicación estaremos orando por todos los enfermos. Amén. También estaremos reprendiendo las potestades, porque hay muchas potestades que luchan contra las personas, contra las almas, pero nosotros tenemos la armadura de Dios. El Señor nos ha dado, ¿no es cierto?, potestad para reprender toda potestad maligna. Nos ha dado autoridad el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Vamos a empezar, ¿no es cierto?, con la alabanza 254. En el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los salvados de Dios comprender. Paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar, paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ninguno peligro mi vida tendrá, si me siento inundado en su luz. Paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir,
Haz de Cristo tu amigo, que fiel siempre es. Su paz tú podrás recibir. Paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén. Gracias al Señor por esa alabanza tan importante. La paz de Dios, la paz que Él puede dar, que el mundo no la puede dar, solo Cristo la da. Así dice su palabra. El mundo quiere dar paz, pero el Señor es que da la paz verdadera a nuestras vidas y a nuestros corazones. A continuación, vamos a leer la palabra del Señor en San Lucas capítulo 5. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacob, de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Amén. Amén. Sí, Señor, bendito. Qué hermosa la palabra del Señor, una palabra importante, donde nos va, ¿no es cierto?, a recordar muchas cosas, donde la palabra de Dios pueda, ¿no es cierto?, llegar y que sea de gran bendición para nuestras vidas cuando estamos en situaciones difíciles. Poder, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios, poder ser obedientes a Dios. Oraremos por la bendición de su palabra. Padre amado, Señor, te damos gracias, porque eres justo, porque eres verdadero, Señor, porque tienes todo el poder y toda la gloria, Señor Dios mío. En tus manos están todas las cosas, Señor Dios mío. Esta palabra es una palabra inspirada por el Espíritu Santo, donde la interpretación la tiene el Espíritu de Dios, no los hombres. No es una historia, no es una historia, Padre amado, Señor. Es palabra de un Dios viviente, una palabra de vida, Señor Dios mío, que entre a cada rincón, Señor, a cada hogar, que entre, Señor, a cada corazón, que su palabra fluya, Señor, como ríos de agua viva, Señor. Se lo pedimos por Jesucristo,
nuestro Dios todopoderoso. Amén y amén. Gracias a nuestro Dios damos por su misericordia, porque Él siempre será Dios, será grande entre toda la humanidad. Amén, sí, Señor, bendito. Entre todo el universo, entre toda la creación, entre todo lo que existe, el más grande es nuestro Dios. Así es, Padre bendito. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Él estableció todas las cosas e hizo todas las cosas. Y ahora, como dice su palabra, nos formó, nos hizo. Por lo tanto, nos llamó también para este santo evangelio y para predicar y pregonar la palabra santísima de Dios. Amén. Bendito sea nuestro Dios. También siempre al principio dije, había mucha necesidad, sí hay mucha necesidad. Hay muchos enfermos y enfermedades que se vienen declarando. En un momento a otro colocaba un ejemplo. Muchas veces las familias están contentas, están, ¿no es cierto?, felices, pero alguien golpea la puerta y trae una noticia no buena y aquella familia queda en una situación tan complicada, ¿no es cierto?, pero hay un Cristo que está a nuestro lado. Amén. Hay un Cristo que está, ¿no es cierto?, para ayudarnos, para levantarnos de la aflicción. Si esa familia quedó en aflicción, Cristo le levanta a través de su palabra. Así es. Por lo tanto, tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él, Amén, sí, Señor. nuestros ojos bien puestos en Él. Bendito sea el Cordero de Dios. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña que no debemos sacar la vista de Él. Amén. En estos tiempos que nos encontramos, y hemos puesto muchos ejemplos, cuando Moisés podía ver la mortandad de gente, y ¿qué hago, Dios? Y la gente empieza a murmurar también, a decir, los trajiste aquí para darnos muerte, estábamos mejor allá. No es que hubiese estado mejor allá, pero la dificultad, la desesperación lo hace pensar, lo hace ir donde muchas veces no corresponde. Amén, sí, Señor, bendito. Nosotros debemos de ir a Cristo, Así es, mi Padre. de mirar a Cristo como nuestro sanador, como nuestro salvador para nuestras vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, bendito sea el Cordero de Dios. Así que colocamos ejemplo que sale, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan capítulo 3. Así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, hay una serpiente de bronce, porque Dios le dio aquella ordenanza. Y muchos pueden decir si era una imagen, pero eso simbolizaba que Jesucristo iba a ser nuestro sanador. Amén. Llegaría el tiempo en que este sanador, este Cristo glorioso, iba a ser crucificado y la gente iba a poder mirar a Cristo a través, ¿no es cierto?, de todas aquellas cosas y poder ser sano, ¿no es cierto?, de toda enfermedad, liberado de toda peste, de toda situación difícil que se ha levantado en estos días postreros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Fue así que dice que había mortandad por miles. Y en el momento, ¿no es cierto?, que Moisés procede, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios y le dice hay que mirar todas aquellas personas que estaban por morir, miraban, ¿no es cierto?, aquella serpiente en el desierto y eran sanados, Amén. eran liberados. Bendito Padre.
Hoy día tenemos que levantar nuestra vista y mirar al Cristo de la gloria, que tiene todo el poder para sanar, para liberar. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces quedó, ¿no es cierto?, ese texto quedó en la palabra del Señor, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, porque en el desierto no hay nada, alrededor no hay nada, es un desierto, pero el Señor actúa en partes difíciles, donde el hombre no puede actuar. Bendito sea el Cordero de Dios, puede dar agua, puede dar alimentación, le dio alimento, le dio agua, le dio, ¿no es cierto?, poderse saciar de toda la necesidad del hombre. Y así el Señor puede darnos nuestras y suplir nuestras necesidades. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que miramos a este Cristo maravilloso por fe. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hay un libro de fe en Hebreos 11. Bendito sea el Cordero de Dios. La fe, ¿no es cierto?, es tener una profunda, ¿no es cierto?, una profunda esperanza. Amén. Esperanza, bendito sea el Cordero de Dios. Y dice que la esperanza no avergüenza. Los que esperamos en ese día glorioso no los avergonzamos, porque el Señor un día volverá por nosotros. Amén, sí, Señor bendito. Y esta fe no claudique, esta fe, ¿no es cierto?, no termine, esta fe, ¿no es cierto?, siempre vaya adelante con nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ayúdenos el Señor a seguir adelante, a seguir confiado. Amén, sí, Señor. Bendito sea el Cordero de Dios, porque no somos, dice la palabra de Dios, de los que retrocedimos. No somos de los que nos quedamos postrados. Necesitamos ser más que vencedores. La palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 8, más que vencedores. Tenemos que ser más que vencedores, vencer las dificultades, vencer los problemas, porque tenemos un ayudador, un Cristo maravilloso. Amén. Un Cristo que hoy día, ¿no es cierto?, está para escuchar. Porque dice: el que pide, recibe; el que busca, halla; el que golpea, se le abre. Y Dios está llano, está presto para abrir al menor clamor de un alma arrepentida, darle lo que necesita. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, bendito sea el Cordero de Dios. Tenemos las enseñanzas de la palabra del Señor. Las enseñanzas son importantes. Y dice que es una pesca milagrosa, porque son milagros. Esto significa que son milagros, como muchos milagros que podemos ver que hacía el Señor. Se ha alabado nuestro Dios, sanaba a los enfermos. Ahí, ¿no es cierto?, el Señor, recordamos que en una oportunidad, ¿no es cierto?, la suegra de Pedro estaba enferma, tenía una fiebre terrible. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y a Jesús le rogaron por ella. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y el Señor, ¿qué es lo que hizo? Reprendió la fiebre. Amén, sí, Señor bendito, Padre celestial. Y la fiebre la dejó de inmediato. Amén. Y ella al instante le servía. Porque el Señor es así. Así. No deja, ¿no es cierto?, a media las sanidades. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que muchos también eran sanados, muchos enfermos le traían a él, muchos enfermos. Amén. Y el Señor les sanaba, y los demonios salían dando voces. Así dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Los demonios también, ¿no es cierto?, son seres invisibles. Dice que son potestades en lugares invisibles, no se ven, pero provocan, ¿no es cierto?, maldades, provocan, ¿no es cierto?, dolores, provocan dificultades. Pero el Señor está ahí, ¿no es cierto?, para reprender, así como reprendió también la enfermedad, ¿no es cierto?, de la suegra de Simón. La reprendió esa enfermedad,
reprendió también, ¿no es cierto?, los demonios que habían en los enfermos. Bendito sea el Cordero de Dios. Y muchos dice que conocen los demonios y le decían: tú eres hijo del Dios. ¿Y qué le decía Jesús? Le decía, no les permitía hablar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Los hacía callar. Amén. Tenga misericordia el Señor de nosotros. Porque hoy día se han levantado anticristo. Y la palabra de Dios nos habla, Mateo 24:24. Si cuando se levantaran estos anticristos en diferentes lugares, no vayáis. No vayáis. Si está en el desierto, no vayáis. Si está en otro lugar, no vayas. ¿Por qué? Porque son días postreros, días últimos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que predicaba el Señor y se agolpaba a la gente y la multitud de ver esas señales, ver esos milagros, esos prodigios. Amén, sí, Señor. Se agolpaba, se llenaba, ¿no es cierto?, de multitud. Por eso que le pide, ¿no es cierto?, a Simón: Simón, presta la barca para poder, ¿no es cierto?, hablarle a la gente, a la multitud. Y así que podemos ver a Simón, que estuvo presto para, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Un lago dice que importante, dice que Genesaret significa jardín de riquezas. Amén. Jardín de riquezas. Tendría, ¿no es cierto?, las riquezas grandes de aquellos tiempos, ¿no es cierto? Y también dice que ahora también de una utilidad tremenda, ¿no es cierto?, del mar de Galilea. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta hoy la zona, ¿no es cierto?, permanece fértil. Amén. Así es, Padre. Hasta hoy permanece aquel jardín de riquezas. Porque el Señor hoy día, ¿no es cierto?, nos habla por su palabra, pero también nos quiere llevar a este jardín de riquezas. Amén, sí, Señor, bendito Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La alabanza sea para el Señor, la alabanza sea para Dios. Genesaret era el mar de Galilea, es el mar de Galilea, llamado también, ¿no es cierto?, Kineret, lago de agua dulce occidental, pertenece a Israel. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios, ensalzado sea nuestro Dios. Por lo tanto, no era cualquier lago, era un lago, ¿no es cierto?, importante, que hasta en los tiempos que estamos, ¿no es cierto?, tiene su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que vio el Señor? Vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Y no estaban solas estas barcas, estaban con pescadores. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quizás esos pescadores estaban resignados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No estaban muy contentos porque, como decíamos, Genesaret es un jardín de riqueza, daba mucha, ¿no es cierto?, riqueza, peces y mucha alimentación para la multitud. Pero en ese momento, ¿no es cierto?, estaban guardando las redes. El Señor se fijó en ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor siempre está atento. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios. Ensalzado sea nuestro Dios. Ellos habían experimentado muchas veces una pesca pobre. Ayúdelo el Señor, que esta pesca espiritual, porque el Señor le dijo: ahora seréis pescador de hombre. Por lo tanto,
significaba esta pesca, significaba hablar de la palabra de Dios, Amén. pregonar la palabra de Dios, que esta palabra llegase a los corazones, a las vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Muchas veces, ¿no es cierto?, habían experimentado una pesca pobre, y muchas veces, ¿no es cierto?, habrían experimentado algunas pescas de peces pequeños que no eran muy cotizados y habían sufrido un fracaso ya, ¿no es cierto?, lo víamos en este fracaso. Pero hay un Cristo, hay un Dios que soluciona los problemas. Amén, sí, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué importante nos va dando, ¿no es cierto?, la indicación, esta palabra del Señor, porque el Señor, ¿no es cierto?, siempre está dispuesto. Ayúdelo al Señor a ser obediente. Amén. Ayuda al Señor a afirmar nuestra fe en la palabra de Dios. Así es, Padre. Señor. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios. Así que ya, ¿no es cierto?, como vio estas barcas que estaban a la orilla y los pescadores, ¿no es cierto?, estaban ahí, y entrando en una de ellas, de las barcas, la cual era de Simón. ¿Por qué entró ahí? Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios. Iba a ser también una pesca milagrosa, Así es, Padre bendito. pero una pesca que se trataba de una vida espiritual. Bendito sea el Cordero de Dios. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios. Y entrando en aquella barca que era de Simón, le rogó que se apartase a la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Había mucho interés por la palabra de Dios. Hoy día quizás muchas veces no hay mucho interés por la palabra de Dios. Necesitamos ver más milagros, necesitamos ver más prodigios. Bendito sea el nombre del Señor, pero el corazón muchas veces se va engrosando, el corazón se va obstinando, el corazón se va conformando, hay conformismo. Yo recuerdo cuando empezó, ¿no es cierto?, esta peste, esta pandemia, había, ¿no es cierto?, inquietud. La gente empezaba a buscar más a Dios. Amén, sí, Señor. Hoy día como que se está acostumbrando la gente, ya que mueran 1000, que mueran 3000, 4000, total no le toca a ellos, no los tocó a nosotros, las cosas siguen igual. No es así, no es así. Un día vendrá, ¿no es cierto?, algo terrible, más terrible que aquello, y muchos correrán, dice la palabra, de mar a cordillera, esperando quien les predique la palabra de Dios, y no la van a encontrar. Ayúdanos, Señor. Dice, crujirán los dientes. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando se crujen los dientes, se crujen por alguna situación de dolor. Habrá dolor en la humanidad, pero hoy es el día de salud, es el día aceptable, hoy es el día en que tenemos que venir a Cristo, hoy es el día que tenemos que acordarnos de Cristo. Yo no me explico con toda esta situación que hay. Muchos están, ¿no es cierto?, mirando el mundo, muchas veces están mirando otras cosas. Y hoy día, más que nada, se hace imperiosa la necesidad de buscar salvación, Amén. de buscar salvación para nuestras vidas, para nuestras almas, salvación para nuestros hogares, los jefes de hogares, las madres, los padres. Orar, ¿no es cierto?, por los niños, orar por los jóvenes. Es una necesidad tremenda. Hoy día estamos en una necesidad tremenda. No sabemos el día de mañana qué va a pasar, pero nosotros sabemos por la palabra de Dios qué es lo que va a suceder, hasta dónde llegaremos. Y ojalá que todos podamos lograr entender que el tiempo de Dios se aproxima, en que enviará nuevamente a su Hijo para levantar a su iglesia redimida, lavada en la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, bendito sea el Cordero de Dios. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ya sabemos que las redes es, ¿no es cierto?, el poder, ¿no es cierto?, las redes significa que el Señor, ¿no es cierto?, extiende un lazo de misericordia, extiende, ¿no es cierto?, salvación,
no para muerte, sino para salvación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, y poderla traer hacia Él, bendito hacia la barca, bendito sea el Cordero de Dios. Y entró en una de las barcas, ¿no es cierto?, y le pidió, y tuvo esa buena voluntad, ¿no es cierto?, Simón. Cuando terminó de hablar, le dijo: Simón, cuando le habló, ¿no es cierto?, a la multitud, la multitud que estaba esperanzada, como hoy en día estamos esperanzados en que Cristo regrese por la iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y el Señor sigue sus milagros están intactos. Amén. El Señor nos ha concedido por misericordia a través de la oración. Hay un escuadrón de hermanos y hermanas que están orando. Amén. En nuestra iglesia, una oración nocturna para que el Señor tenga misericordia, el Señor bendiga a cada hermano, cada hermana que lo hace, para la gloria de Dios. Y usted también puede agregarse a estas oraciones que son tan importantes para estos días en que nos encontramos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, bendito sea el Cordero de Dios. Le dice a Simón: empieza, ¿no es cierto?, a bogar, empieza, ¿no es cierto?, empieza a navegar. Bendito sea el Cordero de Dios. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios. ¿Qué significa bogar mar adentro? Significa marcar metas, establecer un plan para alcanzar y rendir cuentas. Es algo que nos hace, ¿no es cierto?, una tremenda esperanza. Bendito sea el Cordero de Dios. Tenemos que alcanzar, ¿no es cierto?, esta bendición, alcanzar algo que está, ¿no es cierto?, perdido. Llevar esas redes, traer las almas a Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hacer esta pesca milagrosa. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Este milagro es el más grande cuando un alma se convierte a Dios. Los ángeles cantan gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, bendito sea el Cordero de Dios. Y ayúdelo al Señor. Abogar significa también confrontar las situaciones que tenemos, los temores que tenemos, y descubrir, ¿no es cierto?, que hay recompensa. Bendito sea el Cordero de Dios. Hay recompensa al otro lado, donde está Dios sentado. Bendito sea el Cordero de Dios. Hay recompensa para los que se atreven a abogar nuevamente, buscar, bendito sea el Cordero de Dios, lo que está perdido allí, traer, bendito, lo que está perdido allí, bendito, que significa también, ¿no es cierto?, una pesca milagrosa, una pesca, ¿no es cierto?, de bendición. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios, sea ensalzado nuestro Dios. Ayúdenlo, Señor, a que podamos preparar nuestra pesca. Nosotros hoy en día estamos predicando la palabra de Dios, estamos abogando mar adentro. Amén, sí, Señor. Estamos, ¿no es cierto?, echando las redes al mar. Amén. El mar significa el mundo. Bendito sea el Cordero de Dios, porque el mundo está, ¿no es cierto?, dándole muerte a muchas vidas. Y nosotros queremos rescatar esas vidas con estas redes que el Señor nos ha entregado. Amén. Con estas herramientas que nos ha dado Dios. Y pregonar y predicar su palabra, hablar de que Cristo, ¿no es cierto?, le está esperando. Sea alabado nuestro Dios. Que esta pesca milagrosa sea, ¿no es cierto?, una bendición para toda iglesia, todo aquel que predique, pregone la palabra de Dios Santísimo. Bendito sea el Cordero de Dios. Hay poder en la sangre maravillosa del Cordero de Dios. Así que ellos también, ¿no es cierto?, van a experimentar ahí algo importante. Bendito sea el Cordero de Dios. Porque no cualquiera le dijo: empieza a navegar hacia adentro, empieza a ir mar adentro, a bogar mar adentro. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando terminó de hablar, le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Amén. Ayúdelo al Señor. Ayúdelo que esta palabra de Dios sea una gran red. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén.
Y que el Señor, ¿no es cierto?, empiece a llenar estas redes y traigamos estas redes cargadas. Bendito sea el Cordero de Dios, en presencia de un Dios vivo que está esperándole con los brazos abiertos. Si usted hasta aquí se ha olvidado de Dios, hay un Cristo de la gloria que no se ha olvidado de usted, no se ha olvidado de su hogar, no se ha olvidado de nadie. Bendito sea el Cordero de Dios, porque Él vino a morir por toda la humanidad y murió, ¿no es cierto?, por nuestros pecados para darnos libertad y vida eterna en Jesús. Alabado sea el nombre de Dios, bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Estaremos listos para abogar mar adentro. Ayúdelo el Señor. Esta es la preparación que hacemos nosotros. La preparación que hacemos, alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos anima ahora a que vamos a la predicación. Vamos mar adentro. Boguemos mar adentro, bendito sea el Cordero de Dios. Ayúdanos, Señor. Porque hay bendición. ¿Y qué dijo Simón? Que no entendió lo que el Señor le dijo. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero ahora viene la parte importante también. Aunque, ¿no es cierto?, esto era físico y se trataba de verdaderos peces del mar o de aquella, ¿no es cierto?, aquel lago. Más en tu nombre echaremos la red, en tu nombre. Amén. Si nosotros hacemos las cosas en el nombre de Jesucristo, Amén. si nosotros reprendimos las potestades en el nombre de Cristo, si nosotros hacemos todo en el nombre de Dios, iremos, ¿no es cierto?, con éxito, iremos adelante con éxito, como fue, ¿no es cierto?, David se enfrentó a Goliat. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No tenía, ¿no es cierto?, defensa él, no tenía, ¿no es cierto?, no tenía nada como para vencer a un acorazado, a un gigante que venía, ¿no es cierto?, para destruirlo, y decía que la carne se le iba a dar a los pájaros. Se ha alabado nuestro Dios, se ha bendecido nuestro Dios, pero él dijo: vengo en el nombre de Dios. Amén. Vengo en el nombre de Dios, bendito sea el Cordero de Dios, en el Dios Todopoderoso. Vengo en el nombre del Señor, en tu nombre, Señor, haremos estas cosas. Vino en el nombre del Señor, en el nombre de Dios. Y arrojó, ¿no es cierto?, esa piedra, se la arrojó a ese gigante, que ese gigante significa las dificultades que hoy se levanta, son gigantes muchas veces, las dificultades son tremendas. ¿Qué haré, Señor? ¿Cómo lo haré? ¿Qué tendré que hacer? Y empieza, ¿no es cierto?, la duda, empieza el gigante a levantarse y se pone por delante. Y el Hijo de Dios quiere caminar y se pone por delante y no lo deja avanzar, porque empieza a tener miedo, porque el gigante es grande, pero la sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene autoridad para resistir toda potestad, echar afuera toda potestad. Amén. Derrotar a ese gigante que se ha levantado de dificultades, de enfermedades, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque Él lo dijo. Bendito sea el Cordero de Dios. Hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, tenemos el respaldo de Dios, porque aquí tuvieron el respaldo del Señor. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dios dará gran multitud de hombres salvados, redimidos en la sangre del Cordero de Dios, como nos habla también, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, en Apocalipsis capítulo 7. Juan, cuando vio una multitud incontable que era como la arena del mar, bendito sea el nombre de nuestro Dios, y allí, ¿no es cierto?, estaban con vestiduras blancas. Bendito sea el Cordero de Dios. Estaban adorando al Cordero de Dios. Y allí dice aquel anciano, el Señor mismo le pregunta a Juan el teólogo: ¿y esta multitud que ha venido, de dónde, no es cierto, de dónde, tanta multitud, de dónde es? ¿De dónde ha venido esta gran multitud? Y Juan, ¿no es cierto?, le contesta: Señor, tú lo sabes. Estos son los que han venido de gran dificultad, han pasado un desierto, han pasado la persecución. Ellos pagaron, ¿no es cierto?, la salvación con sus propias, ¿no es cierto?, con sus propias
fuerza y poca fuerza que le entregaba a Dios. Así dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 11. Le envía una poca fuerza, no como ahora tenemos la gracia, tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos mucha fuerza espiritual que aboga por nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Y de dónde han salido estas personas que son tanta multitud? Estos han salido, ¿no es cierto?, han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios, y están siempre dándole la gloria, la honra, la alabanza a Dios, porque se ha salvado una gran multitud. Bendito sea el Cordero de Dios, esto que nos habla de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Amén. Bendito cuando el Señor levante su pueblo, quedará mucho pueblo aquí en la tierra, y el Señor no quiere que quede usted, porque aquellas personas que se quedaron porque estaban tibias, no creyeron, se quedaron ahí, ¿no es cierto? Se quedaron, quizás creían, pero así a medias, y empezaron, ¿no es cierto?, y perdieron su salvación, la opción de salvarse y ser levantado en el rapto de Jesucristo, en el rapto de Dios, y quedaron a la gran tribulación. Y así le dice, esto han salido de la gran tribulación. Quedará mucha gente a la gran tribulación y pagarán, ¿no es cierto?, con sus propios méritos, pagarán, ¿no es cierto?, con sus propios cuerpos, pagarán esta salvación. Ahora Cristo pagó por nosotros. Bendito sea el Cordero de Dios. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios. Ahora Él nos busca, nos mira, Él, ¿no es cierto?, nos salva. Bendito sea el Cordero de Dios. Por lo tanto dice, vengan a mí todos los cansados y cargados, y yo haré descansar. Traigan las cargas a mí, tráiganlas y yo los haré descansar. Vengan a descansar en el refugio. Bendito sea el Cordero de Dios, porque pronto vendrá Jesús, pronto vendrá el Rey, bendito el Rey de Reyes, vendrá a su pueblo, en busca de su pueblo. Y sea usted uno de los elegidos, sea usted una de las elegidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, para que no pase por la gran tribulación. Bendito sea el Cordero de Dios. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios, ensalzado sea nuestro Dios. Y el Señor dio en gran cantidad. Los peces, ¿no es cierto?, casi rompían las redes. Este es un milagro grande. Entonces pudieron ver la gloria de Dios. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían, porque así el Señor es abundante, da en abundancia. El Señor da en abundancia a los suyos. Amén. Yo estoy seguro que el Señor empezará a salvar la humanidad, traerá en abundancia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Podrán, ¿no es cierto?, por eso estamos tirando estas redes. Bendito sea el Cordero de Dios. Ya decíamos, el mar es el mundo. Bendito sea el Cordero de Dios, que estas redes se llenen de hombres y mujeres salvadas para Cristo, y que sea un gran milagro, sea un gran prodigio de Dios, un gran milagro de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y viendo esto, el Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, vio algo tan grande, si antes habían sacado puros peces chicos y casi nada, y la pesca era un fracaso, pero Dios tenía un propósito. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice que cayó de rodillas, porque dice, nosotros ante Dios doblaremos, se doble toda rodilla, toda lengua confiese a Dios su falta. No podemos arrodillarnos delante de personas humanas, de personas carnales. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Podemos estarnos ciertos seguros ante un Dios todopoderoso, un Dios de vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, Simón le dijo, apártate de mí. No le decía, ¿no es cierto?, para escapar, sino entró temor en su corazón. Temió a Dios, dice, temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ya es venida. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cayó ante el Todopoderoso, cayó de rodillas, se dio cuenta que no era cualquier persona que hablaba con él.
Y por eso le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre de tierra, soy hombre de la tierra, soy hombre pecador. Me doy cuenta que tú eres Dios. Ahí, ¿no es cierto?, tuvo una visión espiritual, bendito sea el Cordero de Dios, y pudo verse inferior, bendito sea el Cordero de Dios, y nadie podía hacer aquello, nadie podía hacer aquel milagro, pero Dios lo hizo, Jesús lo hizo, para que creyesen en Él. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Él, y todos los que estaban con Él. ¿Quién estaban con Él? Asimismo, Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Ahora serás ministro de Dios. Ahora serás pastor. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora vas a pregonar mi palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Cosas tan importantes, bendito sea el Cordero de Dios, porque podemos entender la misión que tuvo Pedro, ahora pescador de hombres. Ahora pregonar la palabra significa pregonar la palabra santa y poderosa de Dios. Pero también, ¿no es cierto?, cuando estuvo aquí en la tierra, el Señor vio que tendría, ¿no es cierto?, que pasar dificultades y problemas, tenían que ser enseñados por Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y nosotros podemos ver ahora no un Pedro, ¿no es cierto?, un Pedro que estaba allí indeciso. Y en los Hechos, ya cuando el Señor le entregó las armaduras, lo selló con el Espíritu Santo, lo vemos haciendo un discurso con Juan. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, en los Hechos capítulo 2. Y dice, y teniendo asidos Pedro y Juan, sea alabado nuestro Dios, y haciendo milagros por la mano de nuestro Señor Jesucristo, así como ese milagro que se hizo, pudieron, ¿no es cierto?, tener ellos la experiencia. Había también un cojo de nacimiento frente al pórtico de Salomón, y allí vemos a Pedro, ¿no es cierto?, llevando este ministerio sanador. Amén. Sea alabado nuestro Dios, pescando almas para Cristo, un pescador, bendito sea el Cordero de Dios, de hombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y allí pudieron ver una persona que estaba pidiendo limosna. Bendito sea el Cordero de Dios. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios. Y pudieron, ¿no es cierto?, hacer ese milagro de que esa persona que estaba ahí, ese cojo de nacimiento, fuera sanado. Amén, sí, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, haciendo los primeros milagros. Pero ya le vemos, ¿no es cierto?, a Pedro en el capítulo 2, en el discurso donde estaba, ¿no es cierto?, porque muchos decían, cuando se derramó el fuego del Pentecostés, se derramó, muchos decían, estos están llenos de mostos, tan, ¿no es cierto?, tan locos, y hablaban cosas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz con valentía y habló: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, que sea notorio, oíd mis palabras. Ya era un ministro que estaba, ¿no es cierto?, bien dotado de esta bendición y esta sabiduría de Dios, con autoridad, bendito sea el Cordero de Dios. Estos no están ebrios como vosotros están suponiendo, puesto que es una hora que no corresponde. Pero sí le dice que en estos postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu Santo sobre vuestros hijos, vuestras hijas, y profetizarán vuestros jóvenes, verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán, y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego, vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Estamos en estos tiempos en que están sucediendo cosas y vendrán cosas, ya dice la palabra de Dios. Esto fue profetizado por Joel. Amén. Y lo menciona ahí Pedro. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que, ¿no es cierto?, se puso de rodillas y dice:
apártate de mí, soy hombre mortal. Había pasado, ¿no es cierto?, situaciones difíciles, pero ahora, ¿no es cierto?, estaba entregado netamente en las manos de Dios. Esto le sucede a todo hombre que es enviado y respaldado por Dios. Ahora, ¿no es cierto?, va en esa dirección a luchar, a entregar la palabra de Dios, respaldado por Dios, respaldado por el Señor. No está sola aquella persona, está con el Señor, bendito sea el Cordero de Dios. Y si el Señor, ¿no es cierto?, le dio aquella autoridad, si el Señor le dio aquella misión, la cumple. Bendito sea el Cordero. No mira que le va a suceder algo, que le va a acontecer algo. Hay, ¿no es cierto?, hay una bendición para aquel hijo de Dios. La obediencia, Dios premia la obediencia. Amén. Bendito sea el Cordero de Dios. Y pelear la buena batalla, la fe, para obtener la corona gloriosa, maravillosa de Dios. Por lo tanto, esta palabra de Dios llega a vuestra vida, llega a vuestro corazón. Bendito sea el Cordero, sea un milagro esta palabra de Dios. Invoco el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea un milagro en las casas, en los hogares, donde quiera que prediquemos, donde se quiera se escuche la palabra del Señor, sea un milagro. Ven a Cristo, Él te va a salvar, ven a Cristo, Él te va a sanar. Amén. Estamos en tiempos de mucha necesidad, bendito sea el Cordero de Dios, pero no perdamos la esperanza. Estamos con el Señor, el Rey de Reyes, el Dios que vive por siempre y para siempre. Para Dios que vive sea honra y gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios Padre poderoso, te damos gracias por este amor que nos has dado, por tu misericordia que siempre has tenido para con nosotros. Nos has sostenido, Señor, nos has dado tu bendición, hemos predicado tu palabra, Señor Dios mío. Hemos echado las redes, Señor. Hemos abogado mar adentro, Señor Dios mío, buscando, Señor Dios mío, cumpliéndolo con lo que tú dices, ir y predicar el Evangelio a toda criatura que creyere y fuere salvo, Señor, ese salvo. Mas el que no cree, Señor Dios mío, será condenado, dice su palabra. Por tanto, la palabra de Dios, Señor, es viva, eficaz, una palabra que salva, una palabra que el Señor nos lleva a vida eterna. Bendice su palabra, bendice cada corazón, bendice cada hogar. Gracias por su palabra, Señor. Se lo pedimos por Jesús, nuestro glorioso Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. 130. Dicha grande es la del hombre, cuya senda recta son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja, porque teme el mal. Huye de la burladora, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divinal saber. Este es como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde, y hojas que perennes son. Cuando emprenda es prosperado,
duradero le es el bien, muy diverso resultado, sacan los que nada creen, pues lo lanza como el tamo que el ciclón arrebató, de pasiones remolino que a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensato nunca habrá, porque Dios la mía mira, por lo cual los suyos van. Otra es la de los impíos, al infierno bajarán. Amén. Qué grande es nuestro Dios. Amén, sí, Señor. Qué poderoso es nuestro Dios. Grande en misericordia es nuestro Señor Jesucristo. Despedimos. Dios Padre poderoso, damos gracias, Señor Dios mío, en este momento, por su amor y por su misericordia, por su poder, por su Espíritu Santo, porque tú nos animas, Señor Dios mío, a pregonar su palabra, Señor, a través de este gran milagro, Señor, esta pesca milagrosa, Señor Dios mío, Señor, llevar esas redes, Señor Dios mío, Señor, llevarlas a ese mar, Dios mío, Señor, donde muchas almas se pierden, Señor Dios mío, pero ayúdanos a traer esas almas, Señor Dios mío, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Eterno Dios, Señor, gracias por su palabra, Señor, cómo cambia las vidas, cómo cambia las almas, cómo vemos un Pedro, Señor Dios mío, pregonando, predicando, hablando de Cristo, hablando de su Señor, hablando de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque no hay otro nombre, sino en el unigénito Hijo Salvador, Señor nuestro. Ayúdanos, oh Padre, Señor, a estar siempre, Señor, dispuestos, Señor, como ministro, como pastores, Señor Dios mío, llevar la palabra de Dios, Señor, en plena muchas veces dificultad, como Pablo, Señor Dios mío, en medio de la tempestad, Señor Dios mío, iba a cumplir un propósito, Señor, y en medio, Señor Dios mío, Señor, de la dificultad, en medio, Señor, de aquellos vientos, en medio de aquel naufrago, Señor Dios mío, eterno Dios, habían almas que se convertían para ti, Señor Dios mío, porque era un instrumento neto, Señor, suyo, que tú lo buscaste, así como buscaste a Pedro. Gracias te damos, Señor Dios mío, gracias te damos por este buen momento, Señor Dios mío, y clamamos porque dice su palabra, clamamos por su palabra, porque por su palabra son hechas las cosas. En el nombre de Jesús, Señor Dios mío, sana al que está enfermo. Mira, Señor, aquella niña, Señor Dios mío, que está enferma, Señor Dios mío, sánale, Señor, por su palabra. Señor Dios mío, aquel niño, sánale por su palabra. Señor, todas aquellas peticiones, Dios mío, haya sanidad, haya virtud, Señor Dios mío. Eterno Dios, por tu palabra, por las oraciones, Cristo amado, en el nombre de Jesús, sea cual sea la enfermedad, Señor Dios mío, sea COVID, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, reprendo, Señor, en los hogares, reprendo en el lugar que esté, la sangre de Jesucristo tiene poder, tiene autoridad, reprendo esa enfermedad, reprenda esa fiebre, como esa
esa fiebre que tenía, Señor, la suegra de Pedro, Señor Dios mío, pero tú la reprendiste, Señor Dios mío, y sanó en el momento, y dice, Señor, después servía, Señor Dios mío. Gracias te damos a ti, Señor, gracias, oh Padre poderoso, Señor, envía esta bendición a través, Señor Dios mío, de los lugares lejanos, Señor Dios mío, a otros países, Señor Dios mío, tu palabra llegue con poder y virtud, Señor, porque tú eres poderoso, Señor Dios mío, para traer las almas, Señor, para recoger, para que haya una pesca milagrosa. Cristo amado, Señor, haya milagros, Señor, pero a través de las almas que se conviertan a ti, que vuelvan a ti, Señor Dios mío, buscando, Señor, tu rostro, buscando este Dios poderoso. Se lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor le bendiga.